Que Dios le bendiga en esta tarde. God bless you this afternoon. Queremos bendecirlo en el nombre del We Señor. want to bless you in the name of the Lord. Hoy es un día especial para las madres Today is a special day for mothers. y queremos felicitar a todas las madres We want to congratulate every mother en sus días. in this special day. Que Dios le bendiga May the Lord bless you y le llene de bendición and may fill you with blessings. a todas esas madres queridas, To all these dear mothers, especialmente especially a todas las madres to all the mothers de Gracia Incomparable. from Gracia Incomparable. Estamos contentos. We are happy. Dios tiene una palabra poderosa en esta The tarde Lord has a powerful word this afternoon. y usted que me escucha en esta tarde, And you who are listening this afternoon, ¿usted está listo para recibir la palabra de Dios? are you ready to receive the word of the Lord? ¿Está usted listo para recibir la palabra de Are Dios? you ready to receive the word of the Lord? Dios tiene una palabra poderosa. The Lord has a powerful word. Y vamos en esta tarde a predicar la palabra And today we're going to preach the word, y vamos a considerar and we are going to consider el libro segundo de Reyes the second book of Kings, en el capítulo 19. chapter 19. Vamos a considerar los versos We will be considering verses del 14 al 20. 14 through 20. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Yo voy a leerla en español. Dice la palabra de Dios. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová Dios, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Gloria sea al nombre del Señor. Praise the Lord. Hallelujah. En esta tarde quiero predicar bajo el título Today I'll be preaching under the title, Porque no nos ha dado Dios because the Lord has not given us espíritu de cobardía, a spirit of fear, sino de poder, but of power de amor and love y de dominio and propio. a sound mind. Gloria sea el nombre del Praise the Señor. Lord. Hallelujah. Una de las cualidades del ser humano One of the qualities of the human being ante las incertidumbres de la vida before uncertainties of life es sentir temor, is to be afraid. es tener miedo. Is to be afraid. Mayormente Mainly cuando existe un peligro when there's a danger a nuestro alrededor around us, o cuando una situación es agravante or when a situation is difficult y no sabemos qué hacer, and we don't know what to do, sentimos miedo. we feel fear. El miedo Fear es un sentimiento de desconfianza. is a sentiment of this discomfort. Es un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer That lead us to believe
que algo va a ocurrir that something is going to happen contrario a lo que nosotros deseamos. against to what we are expecting. El miedo es una arma poderosa. Fear is a very, very powerful weapon. El miedo es una arma mortal Fear is a more weapon que paraliza, that paralyzes, que ciega, that blinds, que descontrola that takes you out of control, y produce una sensación and produces a sensation de angustia of anguish y ansiedad. and anxiety. Aleluya. Praise Jesus, hallelujah. Es un sentimiento dañino, hermano. It's a really bad sentiment. El miedo es algo terrible. Fear is something terrible. Te descontrola, It takes you out of control. te paraliza. It paralyzes you. Aleluya. Te saca de balance. It takes you out of balance. Gloria sea el nombre del Señor. Praise Jesus, hallelujah. Y el apóstol Pablo, And the Apostle Paul, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso in 7, 2 Timothy chapter 1, verse 7, dice que no nos ha dado Dios it says that God has not given us espíritu de a cobardía, spirit of fear, sino de poder, but of power de amor and love y de dominio propio. and a sound mind. ¿De dónde proviene el miedo? Where does fear come from? Aleluya. Praise Jesus, Yo quiero hallelujah. decirte algo en esta I tarde. want to tell you something this afternoon. Que el miedo That fear, no proviene de Dios. it doesn't come from God. ¿Por qué te puedo decir en esta tarde que el miedo no proviene de Dios? Why am I telling you that fear does not come from Porque el God? apóstol Pablo dice Because the Apostle Paul says que Dios no nos ha dado espíritu de miedo. that God has not given us a spirit of fear. Entonces, si Dios no te ha dado espíritu de cobardía o de miedo, If God hasn't given you a spirit of fear, no puede venir de Dios. it cannot come from God. También dice la palabra de Dios en el libro de And Apocalipsis, it also says in the book of Revelation, Apocalipsis capítulo 21, el verso 8, chapter 21, verse 8, que los cobardes that the cowards y los incrédulos and the unbelievers, no entrarán al reino de los cielos. they will not enter the kingdom of En heaven. otras palabras, In other words, cuando dice los when cobardes, it says the cowards, está hablando de la gente que vive con el espíritu de cobardía, it talks about the people that live in fear. que no pueden entrar al reino de los cielos, They cannot go into the kingdom porque of la heaven cobardía no viene de Dios. because it doesn't come from God. Entonces, ¿de dónde proviene el miedo? Where did it come from? Si usted entiende If you understand que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, that living is Christ and to die is gain, entonces ¿por qué tenemos que vivir con miedo? then why do we have to live in fear? Praise Jesus. Mi alma alaba a Dios. Praise the Lord. Hallelujah. La seguridad The security, te da firmeza, it gives you firmness. pero la inseguridad But on security, te da temor, it gives you fear. te da miedo. It gives you fear. Si tú vives una vida segura en Cristo, If you live a safe life in Christ, tú vives una vida libre de temor. you live a life free of fear. Porque lo que causa inseguridad, Because what causes insecurity la inseguridad causa temor. causes fear. Pero si tú estás seguro But if you're sure en el Dios que tú has creído, and safe in the Lord that si you have tú trust, estás seguro if you are trust que el Dios que tú le sirves that the Lord that you save, es el Dios todopoderoso, Almighty God, tú vives una vida segura, you live a safe life. tú vives una vida sin temor. You live a life without fear. Gloria sea el nombre del Señor. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. El miedo no proviene de Dios, Fear doesn't come from God. porque el apóstol Pablo Because the Apostle Paul lo expresa en su carta. expresses it in his letter. Dios no quiere God doesn't want que nosotros vivamos en temor. that we live in fear. Dios no quiere God doesn't want que nosotros vivamos that we live una vida en angustia y a desesperación. life of anguish and desperation. Dios no quiere God doesn't want que nosotros vivamos una vida estancada y perturbada. that we live a life stank and in fear. Praise Dios the Lord. no quiere, God doesn't aleluya, want que tú vivas una vida destruida a causa del temor. that you live a destroyed life because of fear. Porque el miedo Because fear, produce resultados como lo que he mencionado. it produces results like the ones that I mentioned. Una persona con miedo se frisa. A person that is in fear is paralyzed. Una persona con miedo vive en ansiedad. A person with fear lives in anxiety. Una persona con miedo vive desesperada. A person
person with fear is desperate. No hay un balance en There's tu vida no balance in your life cuando tú vives una vida con miedo. when you live a life in fear. Mas sin embargo, Therefore, Dios quiere God wants que tú vivas una vida bendecida y prosperada. that you live a Aleluya. blessed and prosperous life. Dios quiere que tú vivas una vida de alegría y de esperanza. God wants you to live a life of happiness and hope. Dios quiere que usted viva una vida firme y victoriosa. God wants you to live a firm life and victorious life. Ese es el propósito de Dios. That is the purpose of God. Así que yo quiero hablarte en esta tarde But I want to talk to you this afternoon de que si tú eres un hombre o una mujer de that if Dios, you're a man or a woman of God, no importa lo que esté sucediendo en tu vida ni alrededor de tu it vida, doesn't matter what's happening around you in your life, tú vives una vida firme. you shall live a firm life. Porque los que confían en Jehová Because those who trust in the Lord viven una vida firme. live a firm life Porque saben, because they know, porque because entienden they understand que Dios está con ellos. that God is with them. Y la historia del rey Ezequías And the story about the King Hezekiah es una historia poderosa. is a powerful story Porque cuando el hombre o la mujer confía en Dios, because when men and women trust in God, el enemigo no puede dañarlo. the enemy cannot damage them. Cuando un hombre y una mujer de Dios When a man and a woman of God confían en Dios, trust in God, están seguros en Dios. they are safe in God. Nadie lo puede mover. Nobody can move them. Nada lo puede destabilizar. Nothing can make them out Porque of Dios está con ellos. because God is with them. Y la historia del rey And the Ezequías, story of the king of Hezekiah, dice la palabra de Dios, the Bible says que Ezequías era de 25 años cuando empezó a reinar en Jerusalén. that Hezekiah was 25 years old when he started the kingdom in Israel. 25 años 25 years old cuando empezó a reinar. when he started to reign. Y dice la palabra de Dios And the Bible says que hizo todo lo bueno he said that he did everything good delante de los ojos de Dios. before the eyes of the Lord Porque anduvo because he walked conforme conform a las cosas que su padre David había to establecido. the things that his father David had established. Es decir, que Ezequías In other words, Hezekiah, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. his heart was conformed to the heart of Andaba God. conforme a la ley de Dios. He was walking conforming to the law of God. Obedecía la palabra de Dios. He obeyed the word of God. Este hombre puso su confianza en Dios. This man trusted in God. Tanto así que dice la Biblia The Bible says that que no hubo ni habrá, there was not and there will not be, que no hubo antes ni después that was not before and after, un rey como él en Israel. such a king like King Hezekiah in Israel. ¿Por qué? Why? Porque siguió a Jehová y no se apartó de sus mandamientos. Because he followed God and he did not depart from his commandment. Porque obedeció la palabra de Dios. Because he obeyed the word of God. Y cuando un hombre y una mujer obedece a Dios y su palabra, And when a man and a woman obey the word of God, vive una vida de victoria. they live a victorious life. Dice la palabra de Dios que donde quiera que el rey Ezequías iba, It says that wherever he went, Dios estaba con él. God was with him. Y que este rey era bendecido y prosperado And the King Hezekiah was blessed and prosperous en todo lo que él in hacía. everything he Tú did. quieres ser prosperado y bendecido en tu vida. Do you want to be prosperous and blessed in your life? No te aparte de la palabra de Dios. Do not depart yourself from the word Tú of quieres God. ser bendecido por Dios. Do you want to be blessed by God? Tú quieres ser bendecido en esta Do vida. you want to be blessed in this life? Vive conforme a los mandamientos de Dios. You should live conform to the commandments of God. Ezequías fue un rey Hezekiah was the king que pudo entender that he could understand que su posición, that his position, que su reino that his reign dependía de Dios depended on God. y decidió en su corazón He decided in his heart andar conforme a la palabra de Dios. to walk conforming to the word. Tanto así que agradó a Dios en todos sus And he caminos. pleased God in all his ways. Aleluya. Praise Jesus. Hallelujah. Muchas personas Many people, han leído libros acerca del éxito, they have read books about success porque al ser humano le gusta una vida de éxito. because human beings, they love success. Y si usted ve, busca libros acerca del éxito, And if you find books regarding success, lo más probable es que encuentren muchísimos libros que hablen
cómo obtener el You éxito. probably will find many books talking about how to obtain success. Pero yo en esta tarde But today, this afternoon, te quiero decir I want to tell you que hay un libro that there is a book que es sobre todos los libros de la tierra, that is above all the books of the earth, que te indica, that indicates, que te enseña that teaches you cuál es la clave del éxito. what is the key for success. Teme a Jehová tu Dios Fear the Lord your God y anda en sus and mandamientos walk in his y commandments, tendrá éxito en la and vida. you shall have success in your Aleluya. life. Praise Jesus. Ezequías Hezekiah es un testimonio vivo is a living testimony de un hombre of a man que teme a that Jehová fears the Lord, y la presencia de Dios and the presence of God estaba con él was with him, y le dio éxito and he gave him success en todos sus años de reinado. in all his years of kingdom or Mi reign. alma alaba a Dios. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. 25 años tenía Ezequías He was 25 years old cuando empezó a reinar. when he started his reign. Hermano, usted tiene que saber You must know que cuando usted agrada a Dios, that when you please God, el enemigo se va a levantar. the enemy will rise up. Cuando usted vive una vida When you live a life para agradar a to Dios please God y no a los and hombres, not man, el enemigo se va a levantar. the enemy will rise up against El you. enemigo va a querer derribar tu fe. The enemy will try to destroy your faith. El enemigo se va a levantar como río. The enemy is going to rise up as a river. Pero Jehová va a levantar bandera a tu The favor. Lord shall lift up his banner on your favor. Puedes darle gloria a Dios. Can you praise the Lord this afternoon? Hallelujah. Dice la palabra que después de 14 The años, Bible says that after 14 years, estando el rey Ezequías reinando, when the king Hezekiah was reigning, el rey de Asiria, the king of Assyria, Sennacherib, Sennacherib, se levanta en contra del rey Ezequías. he rose up against King Hezekiah. Aleluya. Praise Jesus. Hallelujah. Pero como la Biblia dice But as the Bible says, que no tenemos lucha contra sangre y carne, that we don't have a fight against flesh and blood, yo estoy seguro I am certain que el rey de Israel, that the king of Israel, Ezequías, Hezekiah, podía he entender could understand que para destruir that to destroy las artimañas de este rey the scheme of this king dependía de Dios. was dependent on God. Que su batalla That his battle, no era con espada, it was not with a sword, no era con carros ni it jabalina, was not with a javelin or a car, era con el Espíritu de it was Dios. with the Spirit of the Lord. Y cuando el rey de Asiria se And levanta, when the king of Assyria rose up, empezó a infundir temor en el pueblo. he started to inflict fear against the people. Empezó a infundir temor en el rey. He started to inflict fear against the people. Oiga las palabras que pronuncia el rey de Asiria Listen to the words that he said a Ezequías, to Hezekiah, rey de Judá. the king of Judah. ¿Qué confianza es esta en que tú te apoyas? What trust is this that you lean on? ¿En quién tú confías para haberte revelado de mí? To whom you trust that you rebel against me? Praise Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Una de las estrategias de Satanás One of the strategies of Satan es causar miedo en la vida de los hombres. is to cause fear in the life of man. Porque el miedo Because fear, muchas veces many times, engendra dudas. creates doubt. Escucha esto. Listen to this. El miedo Fear, muchas veces many times, engendra dudas creates doubt en tu vida. in your life. Y cuando las dudas son prolongadas, And when doubts are prolonged, provocan que tu fe se derrumbe. they provoke that your faith will fall. Entonces el enemigo va a tratar siempre Then the enemy will always try de poner esa duda en tu mente. to put that doubt in your mind. Porque si esa duda se prolonga, Because if doubt is prolonged, entonces tu fe then your faith se puede derrumbar. is going to break down. Y tú sabes que la Biblia And dice you know that the Bible says que sin fe that without es faith, imposible agradar a it Dios. is impossible to please Si el God. diablo logra If the devil gets to que tu fe se that derrumbe, your faith falls down, entonces tú no vas a poder agradar a Dios. then you won't be able to please God. Por eso es That's why que el enemigo that the enemy quiere infundir miedo is trying to inflict fear en la vida de los in hombres. the life of man. Y déjame decirte And let me tell you que el enemigo va a usar estrategias that the enemy will try strategies para causar temor to cause fear
en la vida de los in hombres. the life of man. Porque él entiende Because he understands lo que el temor that what fear causa en la vida de los can hombres. cause in the life of man. Tiene que saber. He should know. Porque si el temor no viene de Dios, Because fear doesn't come from God, entonces él es un experto then he's an expert en la materia. in this matter. Porque él es el que origina. Because he Porque él es el originates. que provoca He's the one who provokes miedo en la vida de las personas. fear in the life of people. Praise Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Dice la palabra de Dios The Bible says que el rey de Asiria that the king of Assyria, rodeó la ciudad. he surrounded the city. Mira la estrategia que usa el rey de Asiria. This is the strategy that the king of Assyria utilized. Rodeó la ciudad. He surrounded the city. Es decir, que los muros de Jerusalén estaban rodeados. Therefore, the walls of Jerusalem were surrounded. Después de rodear la ciudad, After he surrounded the city, quiso controlar los alcantarillados de agua he wanted to control the sewer, the water main, para que agua no llegara a los muros. so the water will not get through the walls. Praise Jesus. ¿Usted se imagina Can you imagine a un pueblo encerrado to a people that is enclosed, que no puede salir a comprar they cannot go out to buy, y tampoco puede tener agua para beber? and they don't have water to drink? Dos elementos fundamentales Two fundamental elements para el hombre sostenerse: for survival: agua water y comida. and food. El enemigo pudo entender The enemy could understand que si al hombre if man le faltan estos dos is elementos, missing these two elements, tarde o temprano sooner or later, su fe their faith puede empezar a desmayar. can start breaking down. ¿Tú sabes lo que te estoy You diciendo? know what I'm telling you? Que cuando el ser humano That when human being no tiene cómo abastecerse has nothing to survive, de alimento y agua, but food and water, probablemente maybe su fe their faith empieza a desmayar. starts breaking up. Eso está en la mente del enemigo. That is in the mind of the enemy. Pastor, ¿y cómo usted dice eso? Pastor, and why are you saying? Bueno, si usted sabe la historia de Job, If you know the story of Job, cuando el enemigo se presentó delante de Dios, when the enemy presented himself, una de las cosas que él le dice a Dios, one of the things that he tells God, quítale todo lo que tiene, takes everything he has, para que tú veas si no te va a maldecir. so you can see that he's going to curse you. Es decir, si tú le quitas todo lo que él tiene, If you take everything away from him, cuando él se vea desesperado, when he sees himself desperate, cuando él no tenga que when comer, he doesn't have anything to eat, va a llegar un momento the moment will come en que él te va a that maldecir. he will curse you. Porque así es que piensa el enemigo. Because that's how the enemy Pero yo is. quiero decirte But I algo, want to tell you something. que un hombre y una mujer de Dios, That a man and a woman of que God confía en la providencia de that Dios, trust in the provision of que God, confía en la grandeza de that Dios, trust in the greatness of God. no importa cuál sea la situación, Doesn't matter what the situation sigue is. firme en Dios, Stays firm in sigue God. confiando en Dios, Stays firm in God. porque entendemos Because we understand que nuestra that providencia our provision no depende de cosas materiales, doesn't come from sino material things, depende del dador de la vida, but it depends from the giver of depende life. de Dios It Todopoderoso. depends from God. Y no importa lo que el enemigo quiera It hacer, doesn't matter what the enemy wants to do. seguimos firmes en el Señor. Continue to be firm in the Lord. Praise Jesus. Hallelujah. Rodeó la ciudad. He surrounded the city. Muchas veces tú te encuentras rodeados. Many times you find yourself surrounded. Las cosas que te rodean Things that surround you son tantas are so many que tú te encuentras que no tienes salida. that you find yourself that you don't have a way out. Tú te has sentido así muchas veces. Have you felt that way many times? Te sientes rodeado. You feel like you're Te surrounded. sientes que no sabes qué hacer. You feel like you don't know what to Te do. sientes rodeado. You feel surrounded. Pero yo quiero decirte But I want to tell que you, cuando tu fe está en el Señor, but when your faith is in the Lord, cuando tú crees en el when you Señor, trust in the Lord, Dios siempre tiene una salida. God always has a way Dice out. la palabra de Dios The Bible says que Dios no te dará una that carga He will not give you something que tú no puedas llevar. that you cannot take. Aleluya. Praise the Lord. Dios siempre tiene una salida. He always has a way No out. importa It doesn't matter. si te encuentras frente al mar. If you're before the sea, Dios abre el mar He opens the sea para los que creen en Él. for those who believe in Him. Mi alma alaba a Dios. Praise Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. El éxito de Ezequías. The success of Hezekiah, Dice la palabra de Dios the Bible says
que puso su confianza en Dios. He puts his trust in God. Hermano, estamos viviendo unos tiempos We are living times. que si tu confianza no está en Dios, If your trust is not in the Lord, tú no vas a permanecer firme. you will not be able to stay firm. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Listen to what I'm telling you. Estamos viviendo unos tiempos We are living such a time que si tú no tienes that if you do not tu have fe your trust en Dios, in God, no va a poder permanecer. you will not be able to stay. Esto es tiempo de vivir por It fe. is the time to live by faith. Esto es tiempo de creerle a It Dios. is the time to trust in God. Ezequías creyó, puso su confianza en Dios. Hezekiah put his trust in God. Puso su corazón en Dios. He put his heart on God. Oye, pon tu fe en Dios. Put your faith in God. Apoyó su corazón en Dios. He laid his heart on God. ¿Por qué hay que poner el corazón en Dios? Why do we have to put our heart on God? Ja, porque engañoso y perverso el corazón más que todas las cosas. Because the heart is the one that defeats us more than anything. Ezequiel no puso su corazón en los carros y caballos. Hezekiah did not put his heart on the horses and the cars. Ezequiel no puso su corazón en los soldados. He didn't put his heart in his soldiers. Ezequiel puso su corazón en Dios. Hezekiah put his heart on God. Sobre todas las cosas guardadas, Above everything that you have, guarda tu corazón. keep your heart. De la única manera The only way que tú puedes guardar tu that corazón you can save your heart de todas esas influencias del of mundo all these worldly y de influences todas esas influencias materiales and all these material es poniéndolo influences en Dios. is putting it on God. Ezequiel se mantuvo firme, Hezekiah maintained himself firm en la palabra de Dios. in the word of God. Hermano, hay que tener firmeza en la palabra de Dios. Brethren, we must be firm in the word. La palabra de Dios es viva y eficaz. The word is life. La palabra de Dios es verdadera The Bible is truth. y hay que poner nuestra firmeza en la palabra de And we Dios must trust in the word of God. y hay que obedecer la palabra And de we Dios. must obey the word. No importa lo que suceda en tu vida. It doesn't matter what's happening in your life. No importa lo que esté pasando a tu alrededor. It doesn't matter what's happening around you. Mantén tu confianza en Dios. Maintain your trust in God. La victoria de tu vida The victory in your life, la vas a obtener you will obtain it si confías en Dios. if you trust in the Lord. Es mejor confiar en Dios It is better to trust in the que Lord confiar en los hombres. than trust in Y men. en medio de estos tiempos que estamos And viviendo, in the midst of the times that we're living, nuestra batalla our battles depende de Dios. depend on God. No es con espada, It is not with no es sword con ejército, or an army, sino es con el Santo Espíritu de Dios. but it's with the Holy Spirit of God. Aleluya. Praise Jesus. Mi Hallelujah. alma alaba a Dios. Praise the Lord. Hallelujah. El salmista David The declaró Psalmist David declared que aunque un ejército that even though an army acampe contra mí, may encamp against us, no temerá mi I corazón. shall not fear. Aunque contra mí Even though against me se levante en guerra, war will rise, yo estaré I confiado. will be safe. La seguridad en Dios Security in God echa fuera todo temor. takes away all fear. Antes Before, vivíamos en temor. we live in fear. Antes Before, éramos esclavos del we temor. were slaves to fear. Mas ahora But now, somos hijos de Dios. we are the sons of God. Mas ahora But now, estamos firmes en su palabra. we are firm in His word. Mas ahora But now, nadie nos puede separar no one can separate us del amor de Dios en Cristo from Jesús. the love of God in Jesus Christ. Amén. Praise Jesus. Hallelujah. Una de las estrategias del enemigo One of the strategies of the enemy es que tú vivas una vida con temor. is that you live a life in fear. Yo no sé si las cosas que están aconteciendo I don't know if the things that are happening hoy en día today te están llenando de miedo are giving you fear o te están llenando de seguridad. or are giving you safety. Pastor, ¿por qué me puede llenar de seguridad lo que está pasando? How this happening can give me safety. Bueno, para que te llene de temor, To be in fear, llénate de seguridad. be filled with safety. ¿Por qué? Why? Porque Cristo Because está contigo. Christ is with you. Si Él está contigo, If He's with you, todo va a salir bien. everything will be fine. Amén. Amen. Así que el que tiene a Cristo, Therefore, those who have el Christ, que vive en Cristo, those who live in Christ,
vive una vida segura, live a safe life, vive una vida confiada. live a trusting life. Y así vivió el rey And Ezequías. that's how King Hezekiah lived. Aleluya. Praise Jesus, hallelujah. Dice la palabra de Dios. Praise Jesus, hallelujah. Praise the Lord, praise Jesus. Aleluya. Que el rey de Asiria The king of Assyria, proclamaba he proclaimed, diciéndole al pueblo telling the people, que no confiaran en Ezequías. do not trust in the king Hezekiah. No confíen en la palabra de Ezequías. Do not trust in the word of Hezekiah. Ezequías le decía al pueblo, Hezekiah was telling the people, Jehová, el Dios de Israel, Jehovah, the king of Israel, nos va a dar la victoria. will give us victory. Pero el enemigo, But the enemy, queriendo causar temor, trying to cause fear, le decía al was pueblo, telling the people, no confíen do not trust en la palabra de Ezequías, in the word of Hezekiah, porque el Dios de ustedes because your God no lo podrá librar will not be able to save you de mi mano. from my hand. Aleluya. Praise Jesus, hallelujah. Gloria sea el nombre del Praise the Señor. Lord. Cuando tú conoces a Dios, When you know God, tú estás firme en su you palabra. are firm in His word. Cuando tú conoces a Dios, When you know God, el enemigo podrá decir lo que él quiera, the enemy can say whatever he wants. pero tú sigues firme en la But palabra. you stay firm in the word. Hermano, es triste It is sad ver personas to see people, que dicen que conocen la palabra, they say that they know the word, que dicen que conocen a su Dios, that they know their God, y cuando vienen los momentos and difíciles, then when the difficult moment comes, empiezan a dudar de Dios. they start doubting God. Su fe se desmaya Faith breaks down porque empiezan a dudar de Dios. because they start doubting of God. Conocer a Dios To know God es mantenerse firme is to maintain firm ante todas las circunstancias de la vida. before any circumstances of life. Conocer a Dios To know God es saber is to know que Él no va a fallar. that He's not going to fail us. Conocer a Dios To know God es tener la certeza is to be certain de que no importa lo que enfrentemos en nuestras vidas, that it doesn't matter what we face in our life, tendremos la victoria. we shall have Porque victory. la victoria es nuestra. Because victory is Dios ours. nos ha dado la He victoria. has given us victory. Él ha dicho en su palabra He said in His word que usted y yo that you and I somos más que are vencedores more than conquerors por medio de Cristo Jesús. because of Jesus Christ. Entonces, si usted conoce a Dios, Therefore, if you know God, si usted entiende la palabra, if you understand the usted va word, a vivir una vida de you victoria. will live a victorious Usted no va a life. vivir una vida de You're temor. not going to live a life in fear. Mi alma alaba a Dios. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Pues fíjese la estrategia del enemigo. Look at the strategies of the enemy. No escuchen a Ezequías. Do not listen to Hezekiah. No escuchen sus palabras. Do not listen to his word. Porque lo que él está diciendo, Because of what he's saying, que el Dios de ustedes lo va a librar, that your God is going to save you, es una mentira. it is a lie. No se dejen engañar. Do not be fooled. Gloria sea el nombre del Señor. Praise Jesus. Y Hallelujah. sigue diciendo más. And he keeps saying more. Él dice, pregúntenle Ask him, a los moradores de alrededor to the people around you, si los dioses de ellos if their gods lo pudieron librar de mi mano. could Aleluya. save them from my hand. Oiga qué cosa. Listen to this. No solamente quiere infundir temor, Not only he wants to inflict fear, sino que también se quiere llevar la but he gloria. wants to take the Y glory. como dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con And as nadie, the Bible said that God does not share his glory with anyone, este hombre estaba atravesando una línea peligrosa. he was crossing the line Porque la victoria que él había tenido alrededor, because the victory that he had before around him, él se estaba acreditando la he gloria was accrediting the glory y no la gloria a Dios. and not giving it the glory to God. Oiga, Praise Jesus. Hallelujah. el Praise the enemigo Lord. es un mentiroso. The enemy is a liar. Si tú conoces la palabra, If you know the word, dice la palabra que desde el principio de la he creación, says that from the beginning of él creation, es el padre de la he's the mentira. father of lies. Oh, yo no sé cómo hay tanta gente Oh, I don't know how many people que se atreven a creer la voz del diablo dare to believe the word of en God vez de creer la voz de Dios. instead of believe the voice of the Lord. No te lleves
Do not go de las artimañas del enemigo. with the strategies of the Cuando enemy. viene a tu mente, When it comes to your mind, cuando viene en contra de when ti it comes against you, para causar temor en tu vida, to cause fear in your life, hay una palabra there is a word que Dios ha declarado para ti. that the Lord has declared for Es you. para It ti, is for you. es para que la crea, It is for you to es para live. que la viva. It is for you to Esta live. palabra no está aquí, This word is not here. no solamente para que tú la It's leas, not for you to read. es también para que la creas, It's for you to believe es it. para que la viva. It's for you to live it. Gloria sea el nombre del Praise the Señor. Lord Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Mi alma alaba a Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, gloria a Jesús. Praise Jesus. Praise the Lord Jesus. ¿Acaso algunos de los dioses, Many of the gods, acaso algunos de los dioses de las naciones or many of the gods from the nations, lo ha librado de mi mano? have freed you from my hand? Oiga, Praise Jesus. el hombre estaba hablando una verdad a media. He was talking truth, like halfway truth. Hay cristianos que les gustan hablar verdad a media. Many Christians like to talk about halfway, the truth halfway. Y la verdad a media es una mentira. And halfway truth is a lie. Amén. Amen. Praise the Lord. Es verdad que este hombre había tenido victoria, It is true that he had many big victories, pero el crédito no era de él, sino de Dios. but the credit was not his, it was God's. Mi alma alaba a Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Cuando muchas veces nos sentimos amenazados, Many times we're being like, when many times we feel fear, cuando nos sentimos amenazados many times we are afraid of something, por algo que es mayor y más grande que nosotros, from something that is greater than us, podemos sentir miedo. we can feel fear. ¿Y a qué viene eso? And where does it come from? ¿Será parte de la naturaleza humana Is it part of the human nature, o será parte de la desconfianza en Dios? or is it part of our trust in the Lord, not lack of trust in the Lord? Amén. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque si la palabra te dice Because if the word tells you que Jehová that Jehovah es que pelea tu batalla, is the one who fights for you, que Jehová va a pelear por ti he's going to fight your battle, y que tú vas a estar seguro, and then you're going to be safe. entonces Therefore, no importa el tamaño del enemigo, it doesn't matter the size of the no enemy. importa cualquiera que sea la It situación, doesn't matter the situation. tú vas a entender You will understand que Jehová that Jehovah es el que pelea tu batalla, is the one who fights your que battle, Jehová es que te defiende. that he's the one who defends you. Amén. Si tú has llegado hasta aquí, If you have come up to here, si hoy tú estás donde estás, if today you are where you es are, porque Dios te ha ayudado, it's because the Lord has helped es you. porque Dios ha estado contigo, It's because the Lord has been with porque you. dice la palabra Because the Bible says que el hombre sin Dios that a man without no God puede hacer nada. cannot do anything. Si el hombre no tiene la ayuda de If Dios, man doesn't have the help su of God, esperanza es vana. their hope is vain. Amén. Entonces esto quiere decir Therefore, it means que donde tú estás, that what you are, donde tú has llegado, where you have come, ha sido por Dios, is because of ha God. sido por la misericordia de Dios, It's because of the mercy of es the Lord. porque Dios es fiel a su palabra, It's because God is faithful es to His porque word. Dios cumple sus promesas. It's because He fulfills His promise. Entonces, en estos últimos tiempos, Therefore, in the midst of this, que el enemigo se ha levantado con ira, that the enemy has rise up with anger, porque le queda poco tiempo, because he knows he has a short time, tú tienes que apretarte los pantalones, you have to tighten up your pants, porque tu fe because your faith tiene que ser más fuerte. has to be stronger. Porque si tu fe desmaya, Because if your faith dismay, vas a tener problemas. you will have problems. Hay que mantener la You fe have to maintain faith sobre todas las cosas, above all things, porque sin fe es imposible agradar a Dios. because without faith it is impossible to please God. Cuando confiamos en Dios, When we trust in God, confiamos en su palabra. we trust in His word. Gloria sea el nombre del Señor. Praise Jesus. Entendemos We understand que Jehová peleará por that nosotros. Jehovah will fight for us. Hermano, esta batalla que nosotros estamos pasando Brethren, this battle that we're facing es una batalla del Señor. is the battle of the Lord. Yo sé I know que la victoria that victory es nuestra. is ours. Y lo único que tenemos que And hacer the only thing we need to do es seguir confiando is to continue trusting en la palabra. in the word.
Acuérdate Remember de lo que Dios ha hecho en tu vida. what God has done in your life. Acuérdate de las cosas pasadas Remember the past things que Dios ha hecho en tu vida. that the Lord has done in your life. Dios siempre estará ahí. God will always be there. Dios no te dejará. He will not leave you. Dios no te He will desamparará. not forsake you. Pero ten cuidado But be careful de dudar to doubt de la providencia de Dios. of His provision. Ten cuidado Be careful de dudar to doubt de la grandeza de Dios. of the greatness of the Porque Lord. cuando el enemigo Because when the enemy intenta attempts poner duda en tu to mente put doubt in your mind, y esa duda se prolonga en tu and vida, that doubt prolongs in your life, tu fe se puede derrumbar. your faith may break down. Y si tu fe se derrumba, And if your faith breaks down, ahí termina todo. everything ends. El rey Ezequías, The king Hezekiah, dice la palabra de Dios the Bible says, en los versos 15 en adelante, verse 15 and forward, segundo libro de Reyes, capítulo 19, del 15 en adelante. second book of Kings from 15. Yo quiero que tú pongas atención a esto porque esto es importante. I need you to pay attention to this because this is important. Es muy importante It is very important. porque en los momentos In difíciles, difficult moments, cuando nos sentimos abrumados o rodeados, when we are surrounded, lo menos que pensamos hacer the last thing we think about es irnos de rodillas. is to bend our knees. La batalla del cristiano The battle of the Christian se pelea de rodillas. is fought on your knees. Es así que se pelea la batalla del cristiano. That's how you fight your battle. Y vamos a ver este ejemplo del rey And Ezequías. we will see this example from King Hezekiah. ¿Y por qué hay que mirar el ejemplo del rey Ezequías? Why do we have to look at the example Bueno, of King porque la Biblia Hezekiah? dice que este hombre fue un hombre de éxito. And the Bible says that he was a successful man. La Biblia dice que este hombre caminó con Dios. The Bible says that he walked with God. Si tú quieres caminar con If Dios, you want to walk with God, tú debes de mirar los ejemplos you must see the example de los hombres y of the mujeres men and women que caminaron con Dios. that walk with God. ¿Qué tenían estos hombres en What particular? do they have in particular? ¿Cuál era el secreto de esta gente? What was the secret of El these people? único secreto en su vida The only secret in fue their que life andaron en los caminos del is Señor. that they walked in the ways of the Lord. Eran hombres y mujeres como nosotros, They were men and women like us. pero marcaron la etapa de su vida But they marked the step of your life. porque Their life. decidieron andar con Dios. Because they decided to walk Cuando with un God. hombre y una mujer When a man and a woman of God decide andar con Dios, decide to walk with God, marca la historia they mark the history donde vive. where they live. Aleluya. Praise Jesus, hallelujah. Mi alma alaba a Dios. Praise the Lord, hallelujah. Entonces vamos a seguir estos consejos, Let's follow these advices. ¿verdad? ¿Cuál es el mejor ejemplo a seguir? What is the best example to follow? El mejor ejemplo. The best example. Los hombres que caminaron con Dios. Those men who walk with God. Examine la vida de esos hombres. Examine the life of these people. ¿Usted cree que esos hombres no vivieron tiempos difíciles? Don't you think that they lived difficult times? ¿Usted cree que esos hombres no fueron atacados por el Do you enemigo? think that those people were not attacked by the enemy? ¿Ustedes creen que esas personas no tuvieron Do enemigos? you think that they didn't have enemies? Seguro que sí. Surely yes. Pero ¿cuál fue el éxito de su vida? But what was their success? Confiar en To Dios. trust in God. Poner su corazón en Dios. To put their heart in God. Y fíjese lo que quiero compartir esto con usted para que usted se lleve este ejemplo hoy para su I corazón. want to share this with you so you can take this example into your hearts. Cuando el rey Ezequías When the king Hezekiah recibe la carta del rey de Asiria received the letter from the king of Assyria y la empieza a leer, and he started reading it, dice la palabra de Dios the Bible says que entró a la casa de Dios. that he entered the house of the Lord. Hermano, cuando usted decide entrar a la presencia de Dios, When you decide to enter the presence of the Lord, los gigantes, the giants, las the montañas mountains se mueven. move. Los gigantes The giants, se caen. they fall. Las barreras The walls se destruyen. get destroyed. Las cadenas The chains se rompen. get broken. En la presencia de Dios, In the presence of the Lord, todo se resuelve. everything, En la presencia de Dios in the presence of the Lord, hay solución. there is a solution. Tú quieres solución a tu problema. Do you want a solution to your Tú problem? quieres solución a tu Do situación. you want a solution to your situation? Entra a la presencia de Dios Enter the presence of the Lord. en oración y ruego. Prayer. Praise Jesus. Un problema grande, hermano. That was a big problem, brother. El pueblo está rodeado. The people are surrounded. Praise Jesus. Imagínense,
Can you imagine? Usted con familia You with your family, y que usted no pueda salir a buscar alimento porque las murallas, las puertas están cerradas. and you cannot go out to get food because the walls, everything's closed. Usted se imagina Can you imagine que usted está rodeado de enemigos that you are surrounded by enemies y han bloqueado la fuente de agua para su sustento. and they have blocked the fountain of water for your survival? Praise Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Y el rey y sus ejércitos gritando, And the king and his army crying out. no escuchen a Do Ezequías. not listen to Hezekiah. Hagan la paz conmigo Come to peace with me y no escuchen a Ezequías. and do not listen to your king Hezekiah. Porque Ezequías Because Hezekiah no lo va a poder librar de mi mano. will not be able to save you from my hand. Praise Jesus. Para ese líder, For that leader, créame que no le fue fácil. trust me, it was not easy. Porque el pueblo se desespera. Because the people get desperate. Cuando la gente no tiene que comer When people do not have something to eat ni que beber, or drink, usted sabe que se desespera. you know that they will be desperate. Praise Jesus. Porque son cosas fundamentales para la vida. Because these are fundamental things to survival. Usted sabe que cuando el hombre come y bebe, You know, when men eat and drink, la mayoría de las cosas la pasa por alto. many things they just go by it. Usted no ve que muchos de los presidentes You know that many presidents, hablan acerca de la economía. they talk about the economy. Si la economía está buena, If the economy is doing well, no importa lo malo que ellos sean, it doesn't matter how bad they are. no importa las cosas inmorales que hagan, It doesn't matter how many immoral things they do. la economía está buena. The economy is good. ¿Sabe lo que está queriendo decir You know él? what it means? La gente tiene alimento y The bebida. people have food and drink. La gente no se preocupa por otras People cosas. would not worry about anything Pero else. si le falta la comida y la bebida, But if they lack food and drink, hay un problema serio. there is a greater problem. Amén. Amen. Porque el hombre tiene que subsistir. The man has to survive. El hombre tiene que comer, Man has to eat. tiene que beber. They have to drink. Entonces, Therefore, el rey Ezequías the king Hezekiah, está en una situación he difícil. was in a very difficult Pero dice situation. la But palabra the Bible says que este hombre, that this man, desde su reinado, from his kingdom, desde sus comienzos, from his beginning, agradó a he Dios. pleased God. Hermano, esto es maravilloso. Brethren, this is wonderful. Desde su principio From his beginnings, agradó a Dios. he pleased God. Se dispuso en su corazón He decided in his heart agradar a Dios. to please God. Después de 14 años en su reinado, After 14 years in his reign, todavía seguía agradando a he Dios. was still pleasing God. En otras In palabras, other words, este hombre, this man, Dios lo bendijo. God blessed him. Él ganó muchas guerras. He won many wars. Él fue prosperado, He was prospered. dice la The Biblia. Bible says. Pero su corazón But his heart no se apartó de Dios. did not depart from God. Porque él dispuso en su corazón Because he put in his heart agradar a Dios. to please God. Entonces, qué lindo. How beautiful. Cuando una persona decide agradar a Dios en su When corazón, a person decides to please God in their heart, agrada a Dios cuando las cosas le van bien, they please God when things are doing pero well. también agrada a Dios cuando las cosas le salen And mal. they please God when things are not doing well. Praise Jesus. Aleluya. Praise the Lord Es Jesus. decir, que él tuvo grandes victorias, He had many victories. él fue He prosperado was prospered. y él adoró a Dios And he praised God. y él bendijo a And Dios. he blessed God. Pero es bueno adorar a Dios cuando las cosas salen But bien. it's good to please the Lord and bless God when things Es bueno are adorar well. a Dios cuando hay trabajo. It's good to please God when we have a job. Es bueno adorar a Dios cuando hay dinero para ir a hacer compras. It's good when there's money to go grocery shopping. Pero cuando no hay nada de But eso. when we don't have anything like that. Cuando falta el trabajo. When we lack a job. Praise Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Si tú dispones en tu corazón If you decide in your heart agradar a Dios, to please God, las the circunstancias circumstances no van a cambiar will not change la manera the way de tú vivir para Dios. that you live for God. Porque tú has hecho un estilo
estilo de vida. Because you have made a lifestyle. Cuando tú haces un estilo de vida, When you have a lifestyle, cuando tú te propones en tu corazón agradar a Dios, when you decide in your heart to please God, no importa lo que it pase, doesn't matter what no happens. importa lo que It venga, doesn't matter what tú comes. vas a adorar a Dios. You will please God. Hay hombres en la Biblia There are many men que se dispusieron a agradar a Dios. they decided to please Podría God. mencionarte un sinnúmero de I could hombres, mention a number of men de hombres que decidieron agradar a that Dios decided to y please God, vivieron una vida exitosa. and they had a successful La life. Biblia dice de Enoch. The Bible talks about Enoch. Enoch dijo que en su corazón decidió andar con Dios, Enoch decided to walk with God, agradar a to Dios please God en una generación perversa. in a bad generation. Y dice la palabra que Dios se lo And the llevó. Bible says that God took him. Daniel Daniel, se propuso he decided agradar a to Dios please God y no and contaminarse not get con las contaminated basuras with the garbage del rey. from the king. Y agradó a And Dios. he pleased God. Y Dios siempre estaba con él. And God was Y always Dios with him. siempre le respaldó. And God was always Así que backing los him. hombres y las mujeres de este tiempo Men and women of this que time se proponen en su corazón agradar a Dios, decided in his heart to please God. Dios le va a respaldar en todo. God will always be with Dios you. no te dejará. God will never Dios no te will desamparará. never forsake Dios you. siempre suplirá. He will always supply. Su ayuda estará ahí para tu vida. His help will always be there for you. Porque en tu corazón Because in your heart, tú te has dispuesto you have decided a agradar a to Dios. please God. Hermano, hay que tener esa disposición. Brethren, we must have that decision. Yo no sé si tú tienes esa I don't know disposición, if you have that disposition. pero yo digo como como dijo el salmista David, But I say like David said, una cosa yo he demandado al Señor y esta voy a buscar. one thing I have demanded from the Lord, and this I'm going Es to su presencia, His presence. es vivir para It's Él, just to live with for porque Él me esconderá Him, because He will hide me en su in tabernáculo His tabernacle, en el día malo, in the bad en el day, día oscuro, in the dark day, en el día de la prueba. in the day of the Jehová trial. me sustentará. He will Alabanza sustain hacia me. Praise Dios. Jesus. Hallelujah. Oh, gloria. Praise the Lord Jesus. Mi alma alaba a Dios. Oh, praise the Lord Jesus. Pero tú sabes qué es lo que yo te estoy diciendo. You know what I'm telling you? Que si tu corazón That if your heart, tú lo has dispuesto you have disposed it para agradar a to Dios. please God, Cuando un corazón está dispuesto a agradar a Dios, when a heart is willing to please God, hermano, vive para Dios. brethren, you live for God. Aleluya. Praise Jesus. Hallelujah. Y eso es lo que mucha gente no quieren hacer. And that's what many people don't want to do, Vivir para Dios. to live for God. Pero a plenitud, pastora. Vivir para Dios a plenitud. To live for God on a plenitude. Aleluya. Praise Jesus. Mi alma alaba a Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 15. The second book of Kings, El verso 15. chapter 19, verse 15. Cuando Ezequías recibió la carta. When Hezekiah received the letter, Yo quiero decirte que ahí no había buenas noticias. I want to tell you that there was not good news. Y empezó a leer la carta. He started reading the letter. Dice la palabra de Dios que fue al templo. The Bible says that he went to the temple. Fue a la presencia de Dios. He went to the presence of the Y Lord. dice la palabra de Dios. And the Bible says, Y oró Ezequías and he prayed delante de Jehová. before the Lord. Y oró Ezequías delante de Jehová. And Hezekiah prayed before the Lord. Oye, si todo hombre y mujer de Dios If all women, men and women of God, tomara este ejemplo, will take this example. el Señor dijo, no se turbe vuestro The corazón, Bible says, do not get disturbed. creed en mí. Believe in me. Oye, muchas veces nos turbamos Many times we get disturbed. cuando estamos rodeados de cosas peligrosas. When we are surrounded by dangerous things, Nos we turbamos. get disturbed. Pero el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. But the Lord says, do not disturb our Ni tengan your heart, miedo. and do not be afraid. ¿Cómo puede ser eso, pastora? How can that be? Confiando en Él. Trusting in Him. Aleluya. Praise the Lord. Y este hombre, en vez de And turbarse, this man, instead of getting disturbed, va a la presencia de Dios. he went to the presence of Y the Lord. dice que oró Ezequías delante de Dios And diciendo, he says that Hezekiah prayed before the Lord, Aleluya. saying, Jehová, Dios de Israel, Lord God of Israel, que moras entre los querubines. which dwells between the cherubim, Solo tú eres Dios. thou art the God. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra.
even though are the God of all the earth. Tú eres el Dios de toda la tierra. You are the God of all the earth. Tú hiciste los cielos y la tierra. You made the heaven and the earth. Qué oración, What a prayer. qué introducción. What an introduction. Jehová Dios, God the Lord, que moras entre los querubines. which dwells among the cherubim. Solo tú eres Dios. Only you are God. Tú eres dueño de todos los reinos de la tierra. You are the owner of all the kingdoms of the earth. Porque tú creaste los cielos y la tierra. Because you created the heavens and the earth. ¿Usted sabe qué oración? Esto es una oración de fe. This is a faithful. Esto es una oración con This firmeza. is a prayer with. En otras palabras, lo que Ezequiel está In diciendo, other words, what he's saying, tú eres el que tiene el dominio you are the one who has the dominion en el cielo y en la tierra. up in heaven and on earth. Tú estás en control de todas las cosas. You are in control of everything. Aleluya. Praise Jesus. Hallelujah. Inclina tu oído y oye. Incline your ear and hear. Es importante. It is important. Inclina tu oído y oye. Bow down your ear and hear. Oh Jehová, abre tus ojos y mira. Oh Jehovah, open your eyes and look. ¿Y por qué esta oración? And why this prayer? Aleluya. Praise the Lord Jesus. Muchas veces Many times nosotros no recibimos we do not receive porque no sabemos orar, dice la because palabra. we don't know how to pray. Porque oramos mal. Because we don't know how to pray. Pero mire qué oración está dedicando el rey Ezequías. But listen to this prayer that the Hezekiah said. Porque el insulto Because the insult que el diablo estaba lanzando contra that él the devil was throwing against him era que los dioses de las otras is naciones that the gods from the other nations no lo habían podido librar de su mano. were not able to save them from his. Pero Ezequías entendía But Hezekiah understood que los dioses de las naciones alrededores that the gods of the nation around them, eran dioses de madera, there were gods made out of eran wood. dioses de hierro, There were gods made out of que iron. tienen ojos y no They ven, have eyes and do not y see, oído y no oyen. and ears but do not hear. Aleluya. Praise the Lord Jesus. Entonces está diciendo, oye y mira, And then he's saying, listen and look, porque yo sé because I know que no hay un Dios como tú, that there's no God just like que you. tú eres el único Dios You verdadero, are the only que true tú God. eres el único Dios That poderoso, you are the only powerful God. y el enemigo no se va a salir con la And suya, the enemy will not come out of this. aunque haya derrotado a las naciones alrededor de Even mí, though he destroyed the nations around me. porque el Dios que tú y yo le servimos Because the God that you and I es un serve, Dios que cuando tú te inclinas hacia it's a Él, God that when you bow, Él te escucha, he listens to you. Él mira, He looks. Él conoce tu aflicción, He knows your Él affliction. conoce tu necesidad, He knows your needs. y cuando clamas a Él And when you cry out to him con un corazón humillado, with a humble heart, cuando clamas a Él when you cry out to him con fe creyendo, with faith, believing, recibe de parte de you Dios. receive. El salmista David dijo, pacientemente yo esperé en Jehová, He said that patiently I waited on the y Lord, Él se inclinó a and mí he bowed to me, y escuchó mi and he clamor listened to my y me cry. sacó del lodo cenagoso donde estaba He took me out of the mud when y I was puso mis pies sobre la and he peña. put my feet upon the Cuando rock. clamamos a When Dios we cry out to the Lord con fe, with faith, Dios nos escucha, God listens to Dios us. nos responde. He responds to us. Ezequías tenía Hezekiah's had esa certeza en that Dios certainty in God. y se tira de rodillas, And he bent his knee, mira look, y oye and listen las palabras the words de Senaquerib. of Sennacherib. Oye lo que le está diciendo. Listen to what he's saying. Ni siquiera le está diciendo, escucha mi He clamor. didn't even say, listen to my cry. Escucha las palabras Listen to the words. que este rey de Asiria está diciendo de ti. King of Assyria is telling about you. Aleluya. Praise Jesus. Gloria sea el nombre del Hallelujah. Señor. Praise the Lord. Oye las palabras de Senaquerib Listen to the words of Sennacherib que ha enviado a blasfemar that he has sent to blaspheme al Dios viviente. the living God. Aleluya. Praise the Lord. Mi alma alaba a Dios. Praise Jesus. Dice después, es verdad, It is true, oh Jehová, O Lord, que los reyes de Asiria that the king of Assyria ha destruido las naciones y sus tierras have destroyed the nations and their lands, y echaron al fuego a sus and dioses they have cast
their gods into the fire, por cuanto ellos no eran dioses, for they were not gods, sino obra de manos de hombre. but the work of man's hands, Eran de madera y de piedra, made out of wood and stone. y por eso lo destruyeron. Therefore, that's why they destroyed them. Usted sabe la gente que anda por ahí destruida, hermano, You know how many people are destroyed out there? porque han puesto su confianza en dioses de madera. Because they have placed their trust in wooden gods. Usted sabe la gente que está por ahí en You miseria, know how many people are in misery? porque está creyendo en el Santa María y en el Santo Pablo, They are trusting in Saints Maria and Paul. y tienen altares de dioses que no pueden hacer And nada, they have altars of God that they cannot do y anything. tienen dioses de madera And they have wooden gods y de hierro and iron gods. que no pueden hacer nada, They cannot do anything. y se cansan And they get tired. de hablarle y de llamarle, Talk to them and call them. y esos Call dioses no upon them. pueden responder. Those gods do not respond. Usted que me está escuchando, You who are listening to me, si usted de los cristianos if you are one of those Christians o religiosos or religious person que creen esos dioses de madera y de piedra y de metal, that believe in those gods made out of wood, iron, rocks, stones, metal, yo quiero decirte que esos dioses no van a hacer nada por I ti. want to tell you that those gods will not do anything for you. Aquellos que creen en el Cristo crucificado allí, Those who believe in that crucified Christ. yo quiero decirte que el Cristo que nosotros adoramos ya resucitó, I want to tell you that the Christ that we serve is resurrected. que la cruz está vacía. The cross is empty. Él está a la diestra del Padre. He's on the right hand side of the Lord. Porque God. eso es lo que está diciendo Ezequiel. Because this is what Hezekiah is telling us. Tú que habitas entre los querubines. You who dwells among the cherubims. Aleluya. Praise Jesus. Mi alma alaba a Dios. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. El rey de Asiria destruyó a esas otras The naciones king of Assyria destroyed those other nations porque los dioses que ellos servían because the God that they served, no pudieron hacer nada. they didn't do anything. Eso es lo que está diciendo Ezequiel en su oración. That's what Hezekiah is telling in his prayer. Aleluya. Praise Jesus. Pero le dice más, pues ahora, oh Jehová, But he says, now, O Lord, sálvanos, save us. te ruego. Sálvanos de su mano, te ruego, Save us from his hand, para que sepan todos los reinos that all the kingdoms shall know que solo tú eres Dios. that only you are God. Qué lindo, How beautiful. qué lindo. Cuando puedes venir delante del Señor When you can come before the Lord en medio de la in circunstancia, the midst of the circumstances donde el enemigo se ha levantado where the enemy rose up y cree que va a destruir tu fe. and thinks that he's going to destroy your faith. Aleluya. Praise the Lord Jesus. Pero este hombre But this man es un ejemplo is an example de un creyente of a believer que cree that believes a la palabra de Dios. the word of God. Sálvanos, Señor, Save us, Lord, para que todas las naciones de la tierra so all the nations of the earth conozcan shall know que solo tú eres that Dios. only you are God. Cuando el propósito de tu corazón When the purpose of your heart es darle la gloria a Dios is to give the glory to God por la victoria en tu vida, for the victory in your life, por el éxito en tu for vida, the success in your life, por todo en tu for vida, everything in your life, Dios se va a the glorificar. Lord would glorify Porque Himself. tú y yo fuimos creados Because you and I were created para la gloria de Dios. for the glory of God. Entonces tenemos que vivir una vida Therefore, we must live a life dándole gloria a Dios por todo. giving glory to God for Todo lo que everything, tú tienes, everything that you have. dale la gloria a Dios. Give the glory to the Lord. Todo lo que tú haces, Everything that you do, dale la gloria a Dios. give the glory to Porque God. Él no la comparte con nadie. Because He doesn't share. Entonces with dice anyone. la palabra de Dios Then the Bible says que inmediatamente that immediately este hombre oró. this man prayed. Esto fue un 9/11. This was a 9/11. Porque dice mi palabra, la palabra de Dios Just aquí en mi the Biblia. Bible says right here, Oiga bien, listen up, que inmediatamente termina este hombre de orar. that immediately as he finished praying, Dice la palabra, entonces Isaías, hijo de Amón, then Isaiah, the son of Amoz, el profeta Isaías, the prophet Isaiah, dice que envió a decir al rey Ezequías, he sent to the King Hezekiah, aleluya, tus oraciones your prayers
han sido oídas por Dios. have been listened by God. Aleluya. Praise the Lord. En otras In palabras, other words, la respuesta the answer ya viene. is coming Porque fue oída por Dios. because it was listened by God. Praise Jesus. Qué lindo How beautiful. que este hombre se tira de rodillas That this man bent his knee ante una circunstancia difícil before a very difficult y situation. terminando de orar, And as he finished praying, Isaías está en otro lugar Isaiah is in another place, y le manda a decir a and Ezequías, he sends to say to King Hezekiah, dile a Ezequías tell Hezekiah que su oración that his prayer ha sido contestada. has been answered. Praise Jesus. Eso no es maravilloso, Isn't hermano. that wonderful, brother? ¿Quién le dijo a Isaías que el rey estaba orando? Who told Isaiah that the king was praying? Es que el Espíritu de Dios, It's the Spirit of God. aleluya, Oh, praise the Lord revela. Jesus. Reveals. Cuando Ezequías entró a la presencia de Dios, When Hezekiah entered the presence of the Lord, inmediatamente ya Dios le había dado la respuesta al profeta. immediately God gave the answer to the prophet. Aleluya. Oh, praise Jesus. Praise Jesus. Y dice la palabra de Dios And the Bible says, que Dios le dijo, ve dile al rey Ezequías he says, go tell the king Hezekiah que por el mismo camino that the same way que Sennacherib entró a Jerusalén, that Sennacherib entered Jerusalem, por ese mismo camino for the same way, va a tener que salir. he's going to have to go back. Que él no va a entrar a Jerusalén. That he will not enter Jerusalem. Praise Jesus. Hallelujah. Oh, praise the Lord Jesus. Hallelujah. Oh, gloria a Dios. Praise- ¿Por qué no va a entrar a Jerusalén? Why isn't he coming to Jerusalem? Porque hay un ejército del Señor Because there's an army of the Lord rodeando surrounding a Jerusalén. Jerusalem. Oh, praise the Oh, Lord gloria a Jesus. Dios. Oh, praise Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Qué lindo cuando tú entiendes How beautiful when you understand que Jehová es tu guardador. that the Lord is your keeper. No va a tener miedo. You're not going to be afraid. No va a tener miedo. You're not going to be afraid. Cuando tú entiendes que Jehová es tu When you guardador, understand that the Lord is your keeper, que Él está contigo a tu diestra y a tu siniestra, that He's with you on your right hand and your left side, tú vives una vida confiada. you live a trusting life. Amén. Amen. Praise Jesus. Aleluya. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Dile a Ezequías. Tell Hezekiah, Oye, qué lindo cuando dice Jehová. how beautiful when the Lord says, Porque cuando dice Jehová, when He says Jehovah, las cosas se cumplen. the things get fulfilled. No todo el mundo que puede venir a decir Jehová dijo. It's not everybody can say Jehovah said. Hay mucha gente que dice Jehová dijo y las cosas no pasan. Many people say, oh, the Lord said, but the things Hay doesn't que tener happen. cuidado con eso. We must be careful with that. Porque el hombre y la mujer de Dios, Because a man and a woman of God, que su corazón está conforme al corazón de Dios, their heart is conformed to the heart of God. Dios le habla. God speaks to Y them. las cosas que Dios hace And the things that God es para la does gloria de su nombre. is for the glory of His name. No para la gloria del profeta. It's not for the glory of the Ni prophet. para la gloria del pueblo. And not for the glory of the Ni people. para la gloria del rey. And not for the glory of the king. El profeta lo entendía. The prophet understood. El rey lo entendió. The king understood. Para que las naciones sepan For the nations would know que solamente tú eres Dios. that only you are God. No que Ezequías es el rey que tuvo la victoria, no. Que las naciones sepan It's not that Hezekiah is the king and he had the victory, but what the nation shall know que Jehová es Dios. that Jehovah is the Lord. Hallelujah. Y cuando viene esa respuesta, And when that answer came, el rey Sennacherib, the king Sennacherib, por el mismo camino que vino, for the same way he entered, por ese mismo camino tendrá que retornar. the same way he has to return, Porque él no va a entrar a Jerusalén. because he will not enter Jerusalem. Y dice la palabra de And the Dios Bible says que al otro día, that the next day, oh, gloria a Jesús, el ángel de Jehová the angel of the Lord mató killed la cantidad 185,000. 185,000 Oiga, were killed. oiga, en
En una noche, In one night, el ángel de Jehová, the angel of the Lord, oiga como dice el 35, listen what 35 says. y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová And it came to pass that that night, the angel of the Lord, y mató en el campamento de los asirios and he killed in the camp of the Assyrians a 185,000. 185,000. Y por la mañana cuando se levantaron, And in the morning, when they woke up, encontraron los cuerpos tendidos sin vida en el suelo. they found all the dead on the floor. Praise Jesus. Y dice que al ver el rey Sennacherib esta situación, And it says when Sennacherib saw the situation, volvió de nuevo a su camino. he departed back his way. Por el mismo camino que vino, The same way that he entered, tuvo que regresar. he had to return. Y cuando regresó a Nínive, And when he went back to Nineveh, dice la palabra que estaba en su templo adorando a su Dios, the Bible says that he was in his temple praising his God, dioses de madera, gods made out of wood, que no oyen, that do not listen, que no ven. that do not see. Dice la The palabra Bible says que entraron sus hijos that his children came y lo mataron and killed him en el templo de su Dios. inside the temple of his gods. Praise Dios Jesus. siempre tiene una salida. God always has a way out. Dios nos ha dado la victoria. God has given us victory. Y en esta tarde, And this afternoon, el mensaje para nuestras vidas, the hermano, message for our lives, brethren, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. that the Lord has not given us a spirit of fear. La cobardía es un espíritu que proviene del diablo. The fear is a spirit that comes from the devil. Porque si dice la Biblia que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, The Bible says that the God has not given a spirit es of decir, fear. la cobardía es un espíritu. It says that fear is a spirit. Por lo menos eso es lo que dice la palabra. At least this is what the word says. Porque no nos ha dado Dios espíritu de It cobardía. has not given us a spirit of fear. Entonces el miedo es un espíritu Then fear is a spirit que causa desbalance en tu vida, that causes unbalance in your life, que causa ansiedad, pánico, causes anxiety and panic, con la simple razón with a simple reason o con el simple or propósito with a simple purpose de debilitar tu fe, to weaken your faith, de destruir tu vida. to destroy your life. Porque cuando tú pierdes la fe, When you lose your faith, sea la fe en Dios either the faith in God o sea la fe en ti, or your faith in yourself, está destruido. you are destroyed. Mucha gente se quitan la vida Many times commit suicide porque perdieron la fe. because they lost faith. Dicen, yo no sirvo para nada. They said, I'm not good for anything. Yo no voy a llegar a nada. I won't fulfill anything. Perdieron la fe. They lost their faith. El cristiano The Christian que pierde la fe en Dios, who loses his faith in God, que empieza a dudar de Dios, that starts doubting God, vive una vida derrotada, lives a destroyed life, vive una vida con temor. lives a life in fear. Y en esta tarde, And this afternoon, Dios nos da una palabra God gives us the word para fortalecernos. to strengthen us. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Bueno, las noticias que se están oyendo, Well, the news that we're listening to, yo quisiera oír una noticia buena en estos últimos 3 meses. I would like to listen to good news in the last 3 months. Amén. Amen. Pero las noticias But the news mayormente que hoy estamos oyendo that we're listening mainly today son noticias muy poco alentadoras. are not very good news. No son muy alentadoras. They're not very good news. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? But what are we doing? Doblando nuestras rodillas. Are we bending our knees? Porque nuestra fe en Dios, Because our faith in God, las the circunstancias circumstances de este tiempo, of this time no va a hacer que nuestra fe desmaye. will not make our faith to Y weaken. estamos clamando. And we are crying Y out. estamos orando And we are praying a un Dios que tiene oído y oye. to a God that has ear A and un Dios hear. que responde. A God who responds. A un Dios que ha prometido A God who has promised que no me dejará ni me that desamparará. He will not leave me and forsake me. Entonces, Therefore, mi fe my faith, se hace más fuerte. it's getting stronger. Pero hay que tener esa comunión con Dios. But we must have that relationship with God. Tenemos que entrar en esa intimidad con We Dios. must enter in that intimacy with Porque el God. enemigo Because the enemy va a querer will want destruir tu fe. to destroy your faith.
Praise Jesus. No te sientas cómodo Do not feel comfortable diciendo yo tengo trabajo, saying that I have a job, porque hay mucha gente que está perdiendo trabajo. because many people are losing their jobs. Pero como tú tienes trabajo, But because you have your job, quizás te sientes relax, you feel relaxed. no te sientas cómodo porque tienes trabajo. Do not feel relaxed because you have a job. Siéntete cómodo porque tiene a Dios. Feel comfortable because you have God. Siéntete firme porque tiene a Dios. Feel firm because you have God. Porque el que tiene a Because Dios those who have God, lo tiene todo. they have everything. Que te falte todo, You might lack everything, pero que no te falte su presencia. but you may not lack His presence. Praise Jesus. Hallelujah. Oh, gloria a Dios. Praise the Lord Jesus. Yo quiero terminar en esta I tarde. would like to conclude this afternoon. Hermano, todo lo que está aconteciendo, Brethren, every event that is happening, y vuelvo a repetirlo de nuevo, and I'll repeat it again, y todo lo que ha de pasar and everything that shall happen es lo que está establecido en la palabra de is Dios. what has been established in the Word of God. Amén. Amen. Que estas situaciones que estamos viviendo The current situation that we're living in, y la que nos va a tocar venir and those that are coming, antes de que Cristo venga y levante su iglesia, before Jesus comes and takes the church, o antes que la muerte, or before death comes, son tiempos difíciles. we are living difficult times. Pero nosotros But we sabemos know que si Dios está con that nosotros, God is with us. ¿quién contra nosotros? Who can be against Que us? aunque en el mundo tengamos That aflicciones, even though in the world we have afflictions, estamos confiados con Él. we are trusting in Him. Así que el miedo Therefore, fear es una de las armas is one of the weapons que el diablo ha levantado para estos tiempos. that the devil has used in this end times. Usted quiere controlar a una nación, a un grupo de personas. Do you want to control a nation or a group of people? Lo único que tiene que hacer The only thing that you need to do es introducirle el temor. is to introduce fear. No tiene que hacer más nada. You don't have to do anything else. Si el miedo llegó al corazón de un pueblo, If the fear went into the heart of the people, ahí quedaron. that's their end. Y esa es una de las And artimañas this is one of the strategies que el enemigo va a usar en estos últimos that tiempos. the enemy is trying to use or will use this end time. El temor paraliza. The fear paralyzes. El miedo te descontrola. Fear gets you out of control. El miedo te turba. The fear disturbs you. Y eso es lo que quiere hacer el And enemigo. that's what the enemy wants to do. Pero esta palabra del Señor, But this word of the Lord que salen del apóstol Pablo a Timoteo, that came from the Apostle Paul to Timothy, porque no nos ha dado Dios because the Lord has not given us espíritu de a cobardía. spirit of fear. Tú sabes el espíritu que ha sido puesto en ti, Do you know the spirit that have been put on you? de poder, Of power de amor and love y de dominio and of propio. a sound mind. Aleluya. Praise Jesus, hallelujah. Que tu fe That your faith en estos tiempos in this time se fortalezca may be strengthened más en Dios. more in God. Praise Jesus. Que Dios te bendiga God bless you y que Dios te guarde. and God keep you. Praise the Lord Amen. Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.